Hola, mi nombre es Jessica y en este video, junto con mi compañera Sharon, que las dos estudiamos pedagogía en Universidad Insurgentes Plantel Cuautitlán, que este video forma parte de nuestro proyecto de la materia de pedagogía contemporánea. El tema que les vamos a hablar hoy es sobre la fuerza lúdica del foro. Y bueno, posteriormente en la siguiente diapositiva se presentan nuestros correos electrónicos de cada quien y también nuestro número telefónico por si llegan a tener alguna duda sobre nuestro tema. El contenido que se presenta dentro de nuestra presentación se divide en 3 subtemas. El primero es la fuerza lúdica del foro, palabra escrita y reflexión poética. El segundo, que es la persona humana, una realidad comunicativa y simbólica. Y el tercero, que es la fuerza lúdica del foro. Bueno, comencemos. Aquí les voy a decir la primera introducción acerca de toda nuestra presentación, que la primera es la fuerza lúdica del foro, palabra escrita y reflexión poética. Y bueno, en primer lugar se muestra una comprensión de la realidad personal humana como realidad comunicativa y simbólica. Para embosar sobre este fundamento algunos aspectos que muestran la fuerza lúdica del foro virtual y su facilidad para dinamizar la recuperación de la palabra escrita y la reflexión creativa en la continua apropiación de posibilidades y creación de capacidad, que significa la marcha histórica. Que esto nos quiere decir que el foro virtual se ha vuelto el principal apoyo para nosotros en cuanto a la comunicación y el aprendizaje, donde aquí adquirimos distintas habilidades y distintos conocimientos para la mejora de algún tema que quisiéramos nosotros expresar o que quisiéramos nosotros plantear. Hola, mi nombre es Sharon y yo voy a continuar con el tema la persona humana, una realidad comunicativa y simbólica. Dentro de este subtema se nos habla de cómo la realidad personal humana es una realidad comunicativa que constituye un constante estar dando de sí en la historia. De este modo, la solidaridad se constituye en una estructura fontanal y fundante en la realidad humana en el proceso de su realización. Este hecho adquiere que toda fuerza histórica en cuanto enraiza en la dimensión trascendente de este proceso de crecimiento personal e histórico hasta más allá de los límites de la temporalidad. Además de que la persona se constituye como una de las relaciones educativas más creativas. Para esta reconstrucción partimos de una comprensión sistemática de la realidad personal humana, en cuya constitución se acentúa el aspecto relacional y comunicativo. Como ya dijimos anteriormente, la realidad personal es una realidad más respectiva que se realiza pues en un continuo estar dando de sí, en el intercambio simbólico de la apropiación de posibilidades y de creaciones de capacidades en la que se construye la marcha tanto histórica como personal y colectiva. Esa dimensión radicalmente relacional y comunicativa de la persona humana la podemos expresar de la siguiente forma. El momento extático de la realidad personal es principal a su momento estático en el sistema que constituye esta realidad personal. Es decir, que nos descubrimos en cierta manera ligados a personas y a cosas que nosotros pensamos que son esenciales para nuestro proceso de realización personal. Y es entonces cuando eso que construimos con las personas y con el mundo es lo que queremos de cierta manera indicar al decir que la persona es una realidad respectiva. La realidad personal humana constituye también un descubrimiento religado al poder de la realidad en su totalidad y de la fontanalidad última. En la autoposesión libre como desbordamiento que acontece como demostración creativa de un grupo y también como una corporeidad real. La persona es una realidad en su cuerpo
y el cuerpo nos brinda ciertas palabras que dicen que nuestra religación a los otros mundos constituyen la palabra en la que decimos nuestra propia realización. Y para esto están las siguientes frases que nos ayudan a aclarar un poco más este tema. Los seres humanos son los seres más importantes del mundo. Cada persona es única. Toda forma de rechazo y segregación es una traba al conocimiento. Ningún crecimiento es posible sin un compromiso profundo. Los sentimientos son tan importantes como el saber. Y la realización de un ser humano implica también la libertad. Y bueno, por último hablaremos de la fuerza lúdica del foro. El primer punto es: la persona humana que se muestra es el sujeto de la educación, cuyo fin son los valores. Educar es el estar dando de sí la realidad personal humana, apropiándose creativamente de los tesoros de la historia. Aquí es muy importante como persona estar llena de valores, ya que pues al momento de que tú eres docente, transmites esos valores a todos tus estudiantes. Y es la parte principal que tú como persona tienes que desarrollar en toda tu vida cotidiana. El siguiente punto: el foro virtual se convierte en un lugar de encuentro personal, en un espacio comunicativo. Como le había dicho, en este foro virtual nos ayuda a fortalecer distintos aprendizajes que nosotros vamos adquiriendo. Es de suma importancia conocer las tecnologías que hoy en día existen, ya que pues para eso nos funcionan y nos brindan una información adecuada y propia para cada nivel de escuela. Y por último, nos dice que el mejor texto es la mejor fuente, es casi siempre el otro que yo sé que me muestra. Esto quiere decir de que tú como persona tienes que transmitir todos esos valores, como ya lo había comentado, en tu persona para que los transmitas a otras. Y es así donde nace esta voluntad de tener propios pensamientos y propias formas de ver la vida. Y bueno, en la siguiente diapositiva, que es los rastros de foros, tiene 5 puntos importantes que tenemos que llevar en cuenta, que es las posibilidades educativas, donde aquí tenemos que mejorar los procesos continuos de educación para la mejora de un buen aprendizaje. El siguiente, movimientos de desarrollo, que aquí tenemos que percibir de sí mismos nuestros desarrollos y nuestros aprendizajes. El siguiente es el crecimiento personal, donde aquí tenemos que mejorar nuestra identidad y tener una mejor conciencia de nosotros mismos. La siguiente es comunicación, que aquí tenemos que intercambiar información de acuerdo a algo que tengamos que platicar o que tengamos algún tema en común. Y por último, el dinamismo, que se refiere a que tenemos que ser versátiles, que tenemos que desarrollar distintas actividades en cualquier tipo de área. Y bueno, en la fuerza lúdica del foro nos dice que tiene que tener una asincronía propia y una percepción, donde la sincronía propia nos dice que el foro permite encontrarse con las personas en su palabra escrita, en el momento en el que nos encontramos en una situación de libertad abierta y receptiva. Aquí es donde tenemos que tener más sentido común y un criterio más propio. En la siguiente es en la percepción, que la percepción nos dice que es la mirada directa, donde nos lleva a percibir un espacio que solicita nuestra palabra como encuentro con nuestra propia realidad, donde sabemos clasificar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no podemos hacer o qué es lo que podemos plantear en otra situación. Y bueno, para finalizar, ese encuentro con la palabra escrita del otro y con nuestra palabra que brota se actualiza de manera continua en la sincronía del encuentro personal en el espacio comunicativo. Es aquí donde comienza el intercambio de información con otra persona. Y es así donde nos vamos fortaleciendo con los conocimientos o alguna habilidad que cuente esa persona. Esta sincronía sincrónica del foro lo muestra como una cierta superación del tiempo-espacio, que esto nos dice que es como un punto dinámico de tensión temporal que actualiza el pasado, que es la escritura, con el de ahora, que es la lectura, que esto nos permite expresar de manera inmediata
acontecido con sentido reflexivo y decidido, donde nos hace pensar como individuos qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Y es aquí donde tenemos un pensamiento crítico y abierto hacia distintas situaciones.